Jóvenes de segundo semestre, buenos días. Bienvenidos a su clase de ética. El tema que estamos hablando se refiere a identificar los problemas sociales actuales en México y el mundo, tomando en cuenta la perspectiva de género. Hoy nos vamos a referir al tema o a la situación llamada los derechos humanos de los jóvenes en México. La noción de derechos humanos nos traslada automáticamente a la Revolución Francesa en el año 1789. Esta revolución ha sido pieza clave en la sociedad contemporánea, ya que sus ideales o principios eran los siguientes, eran tres: libertad, fraternidad e igualdad. Obviamente estos tres principios han sido extensivos y han sido adoptados por las sociedades democráticas. Y obviamente son una pieza fundamental para el desarrollo de las sociedades contemporáneas. En todo país democrático se establece que todos los hombres y las mujeres nacen libres y deben permanecer libres. No puede haber o ser esclavizados por ningún motivo porque tienen iguales derechos, independientemente del color de su piel, del idioma o la lengua que hablen, de su sexo, de su credo religioso, sus preferencias sexuales o inclinaciones políticas. La libertad es un derecho que en su origen cuestionó los privilegios de la nobleza feudal en Europa. Pero ya a partir del siglo XX se ha combatido la discriminación social, racial y religiosa. La libertad permite que cada persona trabaje en la actividad y el estado donde lo desea hacer. De la misma manera, seleccionar los estudios u oficio de acuerdo a sus intereses particulares. También tiene la libertad de profesar la religión que considere adecuada. También tiene la libertad de expresar libremente sus ideas, siempre que no afecte a terceras personas. Tiene la libertad de circular por el país o elegir el lugar donde va a vivir. También puede asumir una orientación política si así lo desea. También puede escribirse o adscribirse a una asociación política dependiendo cuál es su tipo o su pensamiento. Entonces, la Declaración de los Derechos Humanos ha buscado la igualdad en todos los seres humanos ante la ley, ante el trabajo y ante su residencia. La igualdad implica los privilegios económicos, raciales o de género, porque en una sociedad que es clasista y multicultural, las injusticias pueden presentarse tanto de manera abierta como de manera sutil. Las personas que son discriminadas o excluidas de las oportunidades laborales, educativas o recreativas tienen el derecho de solicitar apoyo de alguna dependencia de derechos humanos para que le apoyen. La igualdad, entonces, es un derecho importante en nuestra sociedad porque impide la discriminación, la esclavitud y la marginación. Promueve el respeto a la diversidad cultural y social. Los derechos humanos son un tesoro que tiene cada sociedad o todas las sociedades. Su respeto convierte a los integrantes de esta sociedad en ciudadanos modernos, conocedores y respetuosos de los derechos que tienen todos los seres humanos del mundo. Ninguna persona puede estar por encima de estos ni puede tampoco violarlos. Sin embargo, encontramos que de manera cotidiana en nuestra sociedad se cometen arbitrariedades. Se abusa de los más débiles, como los ancianos, los jóvenes, los minusválidos. No se respeta entonces la ley y la discriminación va siendo parte de esa sociedad. Es decir,
Los derechos humanos no se pueden enseñar en una escuela, en una aula. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se deben de practicar en la casa, deben ser los valores que la familia infunde, debe ser en automático, no es algo que se aprende, es algo que se aplica, que se vuelve un hábito. Entonces, si un niño observa injusticia y discriminación en casa, probablemente lo lleve a la escuela y repita todo lo que ve en su casa. Eh, pero ustedes son jóvenes y eso los hace especiales. De hecho, el tema se llama Situación de los Derechos Humanos de los Jóvenes. Existe una carta llamada Los Derechos de los Jóvenes en el Mundo. Y en esta carta de la ONU se plantean 18 derechos para la juventud. Estos derechos forman parte de los derechos universales. No obstante, tienen sus particularidades, porque la juventud es una etapa de la vida. La persona ha crecido biológicamente, pero le falta aún madurar para enfrentar la vida. De tal manera que los jóvenes son un grupo específico, diferenciado del resto de las generaciones, y por lo tanto su derecho a ser considerados como jóvenes eh, debe valorarse, deben de aplicarse. Ustedes como jóvenes tienen obviamente derechos específicos a equivocarse, a estudiar, a ser escuchados, la libertad de que ustedes pueden amar y también deben ser amados por su familia, obviamente. Los jóvenes entonces tienen derechos a una vida escolar, por lo tanto, también dice que las empresas deben contratar jóvenes y obviamente debe darles unos horarios preferenciales para que también los jóvenes se preparen y estudien. La obligación entonces de todo joven es conocer sus derechos y luchar porque estos se hagan válidos. Independientemente del lugar del país donde te ubiques, los derechos son para todos los humanos y los derechos de los jóvenes deben ser conocidos y defendidos. Gracias por su atención, no olviden sus evidencias, cuídense mucho. Buena tarde.